A Cocachos aprendí. Únete al lanzamiento de esta nueva plataforma educativa peruana para enseñar y aprender en vivo. Estamos buscando tutores. ¿Eres bueno haciendo lo que haces? Enseña con nosotros y comparte lo que sabes. Visita cocachos.com y empieza ahora. Entonces comenzamos con este tema especial en este podcast Especial. especial en que Para vamos a gente resolver, especial. un dilema, ¿sí? Que nos ha puesto o impuesto un mecenas, porque este es un programa, digamos, financiado por un Dudas Dios, que nos ha consultado, ha querido que nosotros toquemos el tema de la democracia en Internet, o más o menos pensar la posibilidad de votaciones, elecciones mediante el Internet, como una posibilidad. Ajá. En específico, ¿no? Una democracia directa digital, en sus palabras. Y hoy vamos a hablar al respecto, problematizar si esto podría ser posible o Aplicado al imposible. Perú. Porque creo que su pregunta estaba orientada al Perú. Sí, Ujú. digamos, o sea, sus referentes igual eran extranjeros, porque dicho sea de paso, también nos dio, por ejemplo, él un correo extenso donde comentaba algunos libros y algunas ideas. Y pues eso sí, vamos a como trasladarlo a esta realidad. Democracia digital, ¿no? Ujú. Exacto, Básicamente. exacto. Y directa en el sentido de, pues, es como decirte, un voto, un punto, por así decirlo, ¿no? Mm. Merlín, ¿qué tal? ¿Dispuesto para hablar de este tema? Bueno. A ver. Sí revisé la información. Revisé el correo que era... Puta que... Oye, era un pergamino esa vaina. Pero está Ajá. bien, está bien. Sí, sí. Es un mecenas pagado, así que nos tenemos que inclinar. ¿Qué pasa, weón? No entiendo qué chucha entienden. ¿Cómo que tienes que No inclinar? puede hacer una genuflexión, pero no de espalda, weón, no es otra cosa. Zabaleta, ¿qué tiene? Después, ¿por qué le dicen Sabaturbio? Miren, no sé qué tiene Zabaleta. Ya le entró. A ver, primero, vamos yo creo que con un primer Ajá. acercamiento a priori. Si tú me preguntas si es posible en Perú, yo te digo no. Actualmente no, imposible. Tú, Gianfranco. A priori también no, por lo mismo de que... ¿Qué pasa, Hay Zabaleta? una calata acá, miren. Ya, desde a priori no. Le estás rompiendo el corazón. ¿Qué? Le estás rompiendo el corazón al mecenas, huevón. Ya, pero él pagó porque desarrolle el tema. ¿No? Pero estamos desarrollando el tema. Estamos ¿qué te desarrollando, pasa? Zabaleta. Oye, ya entró en trompo, mi Sí, papá. ya Ya. entendí en trompo. Grabamos la otra semana nomás, chicos. A ver, Acá la cuestión es, a ver, tú también votas por uno. voto por un no por una sencilla razón. O sea, no existen los nativos digitales aquí en el Perú. Voy Ya. a ser determinante en eso. Voy a ser firme ¿Por qué? y venoso. Por... ¿Por qué? Oye, estás con todos... Oye, ya... Es que estoy en la edad de las ¿Por qué la tradiciones. coproralia? ¿Por qué la coproralia? Ya, sigue firme. Mi querido Chucheloca. Apúrate. Puta, Tire. No, esto ya se convirtió en... Esto ya se convirtió en risas en América. Sí, ya. Estamos traviesos ahí. Oye, sí, A ver, estamos- ¿por qué no? A ver, ¿podemos decir que en el Perú existen realmente nativos digitales? ¿Podemos decir realmente que se trata de una generación que sabe utilizar las herramientas tecnológicas y que esto es aplicable a todo el territorio nacional con todas sus diferencias y accidentes? ¿Podemos decir que el Internet llega a todos los lugares geográficos del territorio? Yo diría que no. Y solamente por esa diferencia, yo creo que se imposibilitaría mucho realizar un proceso democrático total para poder llevar elecciones digitales y poder hablar de un impacto significativo de esto, ¿no? Entonces, partiendo de eso, yo creo que no. Zabaleta. Bueno, justamente en esta cuestión de la democracia, creo que no vale estancarse en pensar que las votaciones en sí mismas es la democracia. O sea, la democracia va más allá. Incluso me atrevería a decir que no, en específico, eso, ¿no? Una elección, por así decirlo, no define, digamos, esa forma, ¿no? De gobierno, si es que se le puede llamar así, ¿no? Más bien la democracia parece como una dinámica constante, ¿no? ¿Estás hablando de democracia consenso. o de democracia digital? De la democracia, Ah, primero ya, en general, términos ¿no? secos, ya. Ajá. O sea, primero para pensar en esta democracia,
digamos, vinculado a las elecciones y luego ver la democracia más allá de las elecciones, ¿sí? Más o menos, digamos, esta cuestión que mencionaba el mecenas era una cuestión como de, digamos, si es que es viable o es posible un proyecto así, pensándolo como un proyecto antipolítico, él lo llama, ¿sí? Como inflexión dice que podría ser clave para terminar con la mediocridad de la política peruana actual. ¿No? O sea, y lo que pasa es que eso, o sea, yo creo que, o sea, el primer trasfondo, antes de hablar, creo que del tema digital, que creo que podría estar un poquito a la mitad o al medio, es hablar de cuál es nuestra cultura política. Ya. ¿Sí? Sobre eso, justamente la información que yo revisé bueno, increíblemente en el portal del Congreso hay un estudio, bueno, hay un pequeño artículo sobre la democracia digital y mencionan que se tienen requisitos. Vamos a ver si el Perú cumple con estos requisitos. ¿Ya? ¿Cuáles son? El primero, democracia consolidada. Ya nos vamos No. al carajo de Ya. rato, ya no Descartado. aplicamos ya. Segundo, economía en crecimiento. Ahorita no estamos, pero hemos tenido otros periodos de avance. Estancada ¿no? estamos. Sí. Tercero, que tiene que haber una abundancia de la banda ancha. Ahí sí la cagamos otra vez, porque yo no tengo internet en mi casa, en mi celular. ¿no? Y por último, es una ciudadanía activa en internet. Ujú. Eso sí tenemos, pero no sé si lo tenemos para bien. Ya, eso sí, ya yo lo pongo muy en duda. Ahora, ¿toda Pero- la ciudadanía es la que participa en No, Internet? bueno, no, sí es una muy buena apreciación. No, yo creo que es la de las ciudades principalmente. Entonces ¿no? ya, Sí, sí, ahí, sí. o No, sea, también la cagamos ya, sí. Quita el cuarto punto también. Oye, el mecenas nos va a pedir un reembolso, pero... Pero yo creo que lo primero que decía Zabaleta con respecto a la democracia como tal es parte del requisito para la democracia digital, que es que tiene que haber una democracia consolidada, cosa que acá no existe. Ni siquiera desde la República existió. O No, sea, y no, no, ahorita no hay esa, menos ahora. ¿no? esa lógica acá. Claro, o sea, lo que pasa es que más bien eso, con la desarticulación de, digamos, de organizaciones sociales o el desprestigio de organizaciones sociales también, dicho sea de paso, el SUTE, por dar un ejemplo general, ¿sí? Porque al fin y al cabo también yo sé que hay bases en diferentes regiones, así. O de partidos, ¿no? Al fin y al cabo también desde los 2000, desde el año 90 se habla, ¿no? Del fin de los partidos tradicionales, ¿no? Del fin de la partidocracia y cosas así. Entonces, claro, más bien estamos en un terreno donde, claro, ¿no? La cultura política ha sido implosionada. O sea, no tenemos una base para comenzar, una base real que tenga un correlato en el digital, ¿sí? O sea, yo creo que más o menos, digamos, sin tratar de entrar todavía al tema digital, claro, la idea de lo digital como posibilidad, pues a veces, digamos, tiene sus brotes positivos en tanto interconectividad, en tanto estas relaciones que podemos tener de repente en comunicaciones, ¿no? O sea, la revolución de las comunicaciones es innegable, ¿no? O sea, el sistema hiperconectado es innegable, ¿sí? Pero claro, o sea, la idea es con qué fin te reúnes, ¿no? O sea, ahí yo quiero entrar porque siempre como que los seres humanos vivimos de esperanzas, ¿no? De esperanzas de que lo que viene a futuro va a ser necesariamente mejor. Y el tema de Internet, por ejemplo, se vio como una ventana de esperanza en algún momento como medio de acceso a la información. Empezamos por eso, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al no encontrar en los espacios tradicionales asidero de algunas opiniones o de algunas ideas, estas se mudaron a Internet y encontraron ahí justamente el terreno fértil para poder crecer. Así como hubo ideas buenas, también hubo mucha desinformación y esa desinformación sigue proliferándose, creando lo que se denomina también burbujas de información, ¿no? Una vez me preguntaron si es que yo creía que el quinto poder existía en tanto, digamos, el Internet lo fuese. Y yo respondí que no. En el sentido de que más bien yo entiendo que, claro, ¿quién domina actualmente la información? Por un lado es, pues, las agencias tradicionales, ¿sí? O sea, la France Press, igual Estados Unidos tiene sus agencias, etcétera, que son agencias de noticias, dicho sea de paso, que claro, ¿no? Guían Fox News, incluso la BBC, o sea, guían un poco, digamos, la paleta de temas de qué hablar. Occidente, al fin y al cabo, estamos dentro de esta paleta. En el caso nacional tenemos, digamos, a estos conglomerados televisivos o radiofónicos, ¿no? RPP, ATV,
y latina, digamos, y digamos también la República, ¿no? Que vendrían a tener un consolidado de poder mediático. Entonces, de alguna forma eso, ¿no? También Internet nos ha demostrado que la información no se ha descentralizado en ese sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, no hay una agencia rusa que es Russian No, Today, RT. que no es agencia rusa. No, ya, sí es agencia, vale decir, ¿ya? Russia Today. Ajá. Sí, sí. O sea, no sé si es ¿La RIA agencia... Novosti sigue existiendo? ¿Cómo? RIA Novosti, que era rusa también. Ah, no. La RT Sí es la está- que circula. Ah, bueno, no he escuchado yo al menos. Yo sí, o sea, era la RIA Novosti, que me parece que era una agencia rusa. ¿Por qué mencionaba Rusia? ¿No? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el tema de la información? Yo cuando en algún momento analicé el conflicto de Rusia y Ucrania para mi proyecto de tesis de licenciatura, ¿qué era lo que pasaba? Me dijeron, compara la información de diarios rusos y diarios ucranianos, por La ejemplo. mierda, ya. Entonces, evidentemente, la información que me daba el diario ruso a través de la agencia RIA Novosti era Claro. una y la información que me daba Ucrania era otra. O sea, Claro. evidentemente yo como peruano, analizando el conflicto, analizaba únicamente la calidad de la información y cómo es que se había dado. Pero esto es a lo que voy otra vez. Se generan islas o burbujas de información en torno a lo que consumes y que te dan o te permiten acceder a información que es más creíble para ti de acuerdo a los medios que En consumes. redes usualmente. sociales, por ejemplo, está el caso de Twitter. Me niego a llamarle ex, ya. Yo le sigo llamando Twitter. Porque, por ejemplo, hubo un caso bien interesante. Como, bueno, ya todos sabemos que el dueño de Twitter ahorita es Elon Musk. Elon Trump, ¿no? ¿Y qué sucede? Que, por ejemplo, no sé si ustedes lo han notado, pese a que geográficamente se supone que la red nos delimita, ¿no? Para darnos las cosas que nosotros debemos consumir, ¿no? Me parece mucha propaganda por Trump, pro Trump. Mucha. Y recientemente pasó un incidente que la cuenta de Twitter Palestina Hoy, creo que se llamaba, tú le dabas seguir, inmediatamente el sistema te quitaba el follow. ¿Sí? Sí. Fue bien sonado. No sé en qué habrá quedado, pero eso ha sido hace menos de una semana. Y había bastante gente que estaba reclamando eso, ¿no? Porque, claro, todos sabemos la línea política por la que va Elon Elon Musk, es innegable. Pero, o sea, a ese punto de decir prácticamente, no, oye, es mi red social, yo acá hago lo que quiero y si quiero bajo esta página, si quiero la subo, si quiero la bajo, ¿no? Ya de por sí genera un Sesgo. un sesgo, o bueno, se podría decir un clima pues totalmente inestable para una persona que se acerca a buscar información. Yo- Ahora, por acá no va a faltar el lamescroto de Elon Musk que diga, es su red, puede hacer lo que se le da la gana. Pero seamos también sinceros de que al tener una red social, o sea, una red que comparte información, algo de responsabilidad debes tener de por medio, pues, ¿no? Para poder hacer la distribución de esas páginas. Y evidentemente, casos como el que pasó con Palestina Today, en la que tú le dabas seguir y te quitaban la seguida, ¿no? O sea, es un caso al menos para poder revisar y analizar de por qué se hace eso, ¿no? Claro, o sea, y eso es lo que, digamos nos da a entender o nos explica cómo, de alguna forma, Internet, para comenzar, pues lo entendemos por mucha parte en redes sociales y que, claro, redes sociales sigue la lógica del algoritmo que hasta cierto punto es manipulado por personas, ¿no? Encargadas, digamos, ¿no? O sea, esta cuestión de vetar a ciertos medios, por eso mencioné Russia Today, de ciertos países o ciertas localidades, era una muestra de eso, ¿no? Y no solo eso, mira, hace poquito en Nexus, el autor que a ti no te gusta, Yuval Noah Harari, disponible en busca libre, porque evidentemente, si estás buscando, Sabaleta no va a bailar ahora porque está muy enojado, pero si estás buscando libros acerca de temáticas X, ya en general tienes busca libre aquí para que puedas acceder a una gran cantidad de títulos en español, llegas a la puerta de tu casa y siempre, Sabaleta, ¿por qué me miras así? Mira, Sabaleta, pónchalo. Siempre que... Siempre. Vas a tener ofertas en su página, así que revísalo porque llega, como te digo, a la puerta de tu casa y un catálogo gigantesco de libros. Gracias Busca Libre por patrocinar el canal y sacar una vez más del hambre a estos tres hombres de aquí. Bueno. Atentos, sí, atentos, Atentos Buscalibres, siempre a su a su página, página, porque ¿sí? tiene buenas ofertas. ¿Qué es A lo veces que- tiene envío gratis, ahí o como aprovechen y... chévere. A veces ¿Qué es pagas lo que- el qué es envío, lo a veces que? el envío gratis. ¿qué es lo que? Como diría, ¿Qué es lo que? como diría este youtuber, ¿no? Sí, Ah. Franz, Franz. ¿qué es lo que? Estamos Este- hablando de... Ah, ya, Nexus. ok. Nexus. No sé si era Sierra Leona o era algún país de África Central concretamente, pero ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de 2013, 2014, habían grupos radicales que habían creado, evidentemente, sus redes sociales.
Y era un grupo radical que, si bien es cierto, tenía alcance en este país, no tenía tanto como el que tuvo después gracias a Facebook. ¿Qué es lo que pasó? Empezaron a subir videos a Facebook y estos videos, como tenían gran parte de retención por parte del público que estaba a favor y en contra y la gente interactuaba, Facebook empezó a ponerlos primero en el algoritmo, que era lo que usaban para poner publicidad básicamente. Entonces, ¿esto qué generó? Que el discurso de odio de este grupo, que básicamente condenaba a los extranjeros y hablaba de una supremacía racial incluso, me parece, empezó a tener más arraigo y se recontra viralizó, no solamente en Sierra Leona o en este país de África Central, sino afuera de. Cuando se dieron cuenta de lo que había hecho Facebook, empezaron a llegar denuncias a Facebook para decirles, oye, para esto, porque esto no está bien. Por más que Facebook cerró cerca de 2.000 o 3.000 grupos que se habían creado con centenares, miles de personas que estaban unidos a este tipo de discursos radicales, ya el algoritmo había hecho su trabajo y había ponderado y había puesto primero un discurso que no debió nunca de salir. Entonces, ahí es donde entra a tallar el tema de, ok, estamos en una democracia, cada quien puede subir lo que le dé absolutamente la gana, siempre y cuando no se violen los derechos principales, ¿no? De sensibilidad y todo lo que tú quieras. Que es una coladera también, ¿no? Que es también una colera porque hay gente que le saca mucho la vuelta a eso. ¿Hasta dónde llega o cuál es el límite, no? Ajá. Yo creo que lo que pasa es que también nosotros estamos viviendo, y cuando digo nosotros, digo en verdad como Occidente en general, ha estado viviendo o está viviendo quizás todavía esta infancia de Facebook, ¿no? O sea, ese inicio turbio o digamos sin ley, por así decirlo, y que recién en los últimos 10 años o 5 años han comenzado a legislarse al respecto, ¿no? Una de las medidas, por ejemplo, de Facebook que yo recuerdo es que se transparente el dinero de publicidad pagado por Facebook de partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo recuerdo que en algún momento tuiteé porque revisé cuánto había gastado el partido de Alianza por el Progreso, liderado por César Acuña, en Facebook. Y claro, eran números estrambóticos, ¿no? Entonces, de alguna forma, a lo que estoy yendo es que, claro, ¿no? Para que exista una democracia, digamos, en esta conversación que estamos teniendo, es como que el individuo, hasta cierto punto, tenga la información necesaria para sobrepensar, sobrepesar ciertas decisiones, ¿no? Si también entendemos a la democracia como participación y decisiones en específico, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Internet a veces, y miren qué bueno que se estén yendo a mi favor, recuerden el programa de redes sociales, ¿no? Donde yo decía que más bien era más turbio que luz lo que encontramos en redes sociales. Sí. O sea, eso. Claro. Es que en realidad, a ver, vuelvo con el tema de las burbujas de información y me quedo por ahí. Porque obviamente el hecho de que tú te puedas quedar pegado, enganchado a una red social, uno se queda enganchado a una red social con cosas que le interesan ver. O sea, y haces scroll infinito en torno a contenido que de pronto te interesaba en algún momento y que por algo el algoritmo te lo está metiendo ahí. Entonces, este tipo de generaciones de contenido artificial lo que propician es que te sigas quedando en la red social y básicamente ahí entran a tallar también otros factores como el de la distracción, ¿no? O sea, ¿qué le conviene más a los gobiernos? ¿Generar distractores o generar motivos para que la gente pueda de pronto salirse de eso y pensar en otros temas que pueden ser más grandes, ¿no? Sí, mira, o sea, también, digamos, tratando de compararnos con esta generación que vivió la Segunda Guerra Mundial en el Perú, o sea, sí, yo, por ejemplo, yo sí pienso o siento que actualmente tenemos más chance de comprender el conflicto, por lo menos de Palestina, que, digamos, en la época de la Segunda Guerra, entender lo que estaba sucediendo en Japón. ¿Me dejo entender? O sea, yo creo que para el buen escarbador o el buen buscador... Esa es la variante. Ajá, sí. claro, está eso, ¿no? Porque, de hecho, o sea, los periódicos han estado, ¿no? En el siglo XX siguen todavía, ¿no? En el siglo XXI. Está ahí su sesgo, su forma de ver el mundo, la agencia en la que se basan para dar esta información. Pero sí, digamos, yo comprendo ese hálito de posibilidad de informarse más
de repente eso, en ciertos eventos históricos, por así Pero decirlo. ese, o sea, claro, ese sí es una visión bien utópica, pues, porque, o sea, la información existe. El problema es que dependemos en Internet tanto del algoritmo, lo que mencionas, que, o sea, las cosas que realmente deberían importar no están arriba. O sea, tienes que escarbar al fondo Sí, sí, o sí. utilizar algún tipo de buscador, pues, específico, Claro. ¿no? Y eso es lo que justamente, claro, genera una falsa ilusión de que todo está cerca, ¿no? Porque, claro, todo está allí. El problema es cómo sabes el lugar donde está. Pero tampoco no es tan utópico si es que está ahí, pues. Mira, en una sociedad que prácticamente a la investigación le importa 3 cominos, ya, pues a ver cómo educas a la gente para que haga Pucha, eso, ¿no? yo nunca me voy a olvidar. No sé si ustedes supieron que había un buscador alterno a Google que era, no sé si ruso, chino, A la o miércoles. era de algún Ajá. lado que no era de Estados Unidos definitivamente. Y era un taxista que me tocó. Yo tengo una suerte con los taxistas. Espérate, es el taxista. No. Ay, También pensé que para era- viajando pensé en que era el taxi. otro. También que para viajando en taxi, güey. Hay más, Gracias a hay más Cocachos. posibilidad. No podía meter publicidad, pero ya qué carajo. Kevin, por favor. A Cocachos aprendí la nueva plataforma para que puedas estudiar y ser tutor también al mismo tiempo, con posibilidades de diversos temas. Así que los invito a la plataforma peruana nueva, exclusiva de Cocachos, para que puedas aprender en un solo clic y tener a tu tutor cerca, muy cerca. Muy cerca. O sea, es que es educación personalizada. A lo pues. griego. Y ahora sí, seguimos. Bueno, ¿y qué pasó? Ay, carajo, ya se fue Está- la publicidad ya. Estaba en el taxi. Y era esta época en la que Fake ya había taxi. pasado la pandemia, pero todavía la gente iba con mascarilla. Ajá. Entonces, es como que el taxista de la nada se quitó la mascarilla y dijo, yo no uso mascarilla porque tú sabes que nos están envenenando, ¿no? Nos están Sí. envenenando. Y todo el camino... Dice que toca el calzoncillo. Yo no uso calzoncillo. Yo no uso Yo no cinturón. uso cinturón, no. Tampoco uso freno. Ya, pero chiste estúpido. Sí. Ya, no usa bien. mascarilla, decía. No son mascarilla porque tú sabes que esto lo inventaron los gringos. Y que Bien. los gringos, o sea, lo que querían es que nosotros absorbamos nuestro próximo dióxido de carbono. Y empezaron con toda esta onda. En realidad, yo tomo todos los días dióxido de cloro. O sea, y me dio, El hombre le quiere. puta, que me dio una sanata, pero de tonterías. Y dijo, toda esta información no nos la quieren revelar. Porque todo esto, yo uso un buscador alterno y me enseñó un buscador alterno que era rarísimo, lleno de virus, ¿no? O sea, de eso En con... camboyano. Sí, troyano, camboyano, había todo ahí. Era un ecosistema ahí de la fuga de Un sorbo de información. zoología, ¿no? ¿Qué? Pero se te dijo... Pero ¿no has anotado dónde buscar? Hubiera sido No, chévere o buscar, sea, ¿eh? era un buscador alterno. Eso lo tengo, pero era de morado incluso, creo. El tema es que el tipo me soltó una sarta de tonterías y es como que tenía el pack completo. O sea, tenía las ideas ¿Ya? y es como, y si no me crees, y puso su radio. Y Ya. es como que en su radio Esa había radio- descargado un podcast. Es un loquendo, en loquendo también. Sí, claro. O sea, estas voces o sea, de gente que te vende información falsa, ¿no? Y terminó, no sé cómo, llegando, Terminó llamando tibio los terraplanistas, ¿no? Tibios. Son los tibios. diciéndome que habían voces en el infierno. Ya el pata, o sea, literalmente hizo una serie de acrobacias mentales. A la miércoles, güey, así de O sea, suerte. era la desinformación. Dime que no fue Cabify, güey. No, Sí, sí. no seas malo. Era la desinformación andando el tío, ¿no? Hasta que yo tengo una suerte con los taxistas, hermano. Un día ya contarás la del taxista, Historia de- la del taxista Stephen Hawking. Sí. No, pero... Algún día, sí, algún es día. que Algún sí día. hay, sí hay. Mira, yo por ejemplo, yo sigo una página en Twitter que se llama... Ay, carajo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Negacionistas Out of Context. Ya. Que es una recopilación de un huevo de gente que cree huevadas, pues. Y la mayoría son de España. Ya, la mayoría son de España. Y claro, había un pata, no me acuerdo su historia de Twitter, pero un pata de Venezuela. El pata ya había casi formado un culto, huevón. Porque el huevón decía que era la 13ª reencarnación de un ángel y que él había estado no sé en qué tales acontecimientos y él tenía como un mensaje divino, redentor, ¿no? Se había inventado un lore gigante, weón. Warhammer queda chiquito, weón. Un lore pero así enorme.
Y había gente que le creía. O sea, le creían que realmente era la reencarnación número 13 de un profeta y que él conocía que había más allá de las murallas en la Antártida. O sea, que hay una teoría medio loca de murallas en la Antártida, ¿no? La gente que piensa que Shingeki no Kyojin fue un documental, ¿no? Una cosa así. Entonces, era bien loco. Y había público para toda esa vaina, ¿no? Y había un montón de público para esa vaina. Al final el pata empezaba a vender... Al final te vendía PPTs, creo. De acerca de cómo reencarnar, ¿no? Y una vaina así. PPT de cómo En reencarnar. serio, ni siquiera un Canva, weón, era PPT, weón. Bueno, volviendo al Sábalega, por tema. favor, sí, estamos saliendo mucho del tema. Volviendo No al sé cómo tema. llegó ahí. O sea, mira, por ejemplo, el Mecenas nos compartió 3 libros. Yo pude revisar, leer 2. Y los dos coinciden, digamos, de esta cuestión del cambio de paradigma, ¿sí? Y hasta cierto punto, bueno, sobre todo este libro de Bart y Soderskivkif, no sé cómo se pronunciará. O sea, digamos, parte de esta cuestión como, no sé tanto de psicología social que le llaman, ¿sí? Digamos, cuál es la sensación que tiene, digamos, no sé si tanto el individuo o también los países con la llamada era de la información. O sea, más o menos ese ha sido como que, digamos, su meollo, si es que puedo entenderlo, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido las consecuencias de esta llamada era de la información, ¿sí? Con respecto a eso, ¿no? Digamos, es que la verdad son libros un poquito ambiguos porque también tratan de absorber o de resolver, digamos, la totalidad del mundo. A ver, yo aquí una repregunta. Aquí en el Perú, puntualmente, ¿en cuál de las elecciones es que empieza a tener peso las redes sociales? Yo me acuerdo que puede ser desde el sí, no de Susana Villarán. ¿Te acuerdas que había revocatoria de El Susana? 2010. 2010 por ahí. Y ya comenzaba a haber activación, por ejemplo, en Facebook. Gente que hacía campaña para sí, campaña para no. Yo tengo al menos 4 ejemplos en las que yo creo que sí la participación digital fue pero crucial, ¿no? La primera fue la ley Pulpín, ¿no? Ujú. En la que las redes jugaron pues un rol fundamental para poder generar el tráfico de noticias. La segunda fue la repartija, que también fue otro evento que juntó mucho. Pero un evento que sí fue bien, creo yo, materia de estudios fue el caso de Merino. O sea, en Merino sí, puta, hasta los otakus participaron, weón. De verdad, en serio te miento. Por ejemplo, habían hashtags que había creado el Fujimorismo para desvirtuar la protesta. Y había, por ejemplo, comunidades de K-pop que a ese hashtag le ponían un coreano bailando. Entonces, cuando había gente que quería averiguar, o sea, quería averiguar para desinformarse, qué sé yo, ¿no? O por último quería buscar los hashtags del Fujimorismo, lo que encontraba era un chino bailando, ¿no? Y decía que eso había sido, claro, una estrategia para evitar la propagación de la desinformación, ¿no? Otro caso que también fue bien interesante, ahí dentro del tema de Merino, fue pues toda esta circulación, o sea, fue la efervescencia de las redes con respecto a cómo se puede pelear contra el aparato de información del Estado, ¿no? Había pues hasta, ¿cómo se llama? Tutoriales de cómo desactivar una lacrimógena, había una campaña de pinta un tombo y sé feliz, ¿no? Que era que le tenías que arrojar pintura en el... No estoy dando ideas, ya estoy diciendo lo que ha pasado. Sí, Que sí, tenías sí, que me acuerdo. arrojarle pinturas en el casco para que se quiten el casco y respiren también el gas de la lacrimógena. Recientemente, por ejemplo, en la última marcha, me acuerdo que yo estaba revisando en Twitter y había hasta una campaña de, otra vez, pinta un tombo y sé feliz, ¿no? Que era que tenías que, si tú veías a un terna, lo manchabas con violeta de genciana, porque esa vaina no sale con nada, y ya entonces ya estaba marcado. A Se la podía ver que era. miércoles. Oye, en serio, hay unas cosas bien chéveres, Lo- ¿no? Ahí, ¿eh? los, Sí, hijos, los hijos del coronel Aureliano Buendía parecen esos. Que, O sea, los había- marcan y no desaparecen nunca. Había un montón así de ideas que había y claro, todo eso se viralizaba bien rápido. O sea, mira, yo no sé, digamos, yo no creo que en este caso yo hablaría sobre el movimiento social, ¿Ya? porque el movimiento social, digamos, yo lo considero más como esta serie de organizaciones que articulan a grupos y que hay la unión de otros, digamos, externos, vale decir, ¿no? O sea, yo creo que más bien hablaría de las elecciones. ¿Por qué? Porque en las elecciones, de alguna forma, ya entendemos que, bueno, para comenzar, vamos en la línea de lo que había propuesto el Mecenas, y también en las elecciones vemos lo que es la influencia hacia el voto, ¿no? Entonces ya hay algo más tangible, ¿no? Y también, dicho sea de paso, pues en este país, como es prácticamente obligatorio
votar porque si no te imponen una multa. O sea, en ese sentido, de alguna forma es más sencillo pensar que, claro, que el ciudadano promedio, o mejor dicho, el votante, o el hábil para votar, mejor dicho, eso, ¿no? Vaya a estar influenciado mediante qué maquinaria de Internet para que decida su voto. O sea, en ese sentido, ¿no? Más bien yo me quedaría a conversar sobre este tema de las elecciones. Pero voy a aprovechar ahorita como para mencionar un caso muy curioso, ¿ya? Y un poquito para pintar esta cuestión del momento apolítico en el que estamos ahora. Quiero comentar que este año, por ejemplo, les tocó elecciones a la Católica y a San Marcos, ¿no? Ujú. Digamos, dos instituciones que igual tienen elecciones para representantes estudiantiles, asamblea universitaria, etcétera, ¿sí? Y algo muy curioso. Justamente Católica sí tuvo elecciones, ¿sí? El 24 y el 28 de octubre de este año. Y lo curioso es que el ausentismo. El ausentismo me ha parecido como dramático, ¿no? Pensar que en una universidad que tiene un total de alumnos, electores, por así decirlo, 29.000, ¿sí? A una hora antes de cerrar la votación, porque todavía no tenemos los resultados finales, el número de personas que haya salido, digamos, o haya votado, porque ni siquiera salía, dicho sea de paso, ¿no? Porque la votación consistía en hacerlo en su web institucional. Ujú. Es decir, lo podías hacer eso, ¿no? Entrando a tu web institucional y dándole el voto a tu candidato. Sí, de los 29.000, repito, solo 9.000 habían votado. Esto representaba el 32%, el 32,5%. Entonces, ya cuando tú ves las cifras más a detalle, con respecto a facultades, etcétera, eso, hay facultades en las que llegan a votar el 16%, como en la de artes escénicas, que también, digamos, una facultad con pocos alumnos, ¿no? Pero, o sea, es simbólicamente eso, ¿no? Ujú. Imagínate la posibilidad, como lo tiene la Católica, a diferencia de San Marcos, porque San Marcos tiene un proceso más tradicional en el sentido de que tienen que ir a votar, Claro. tienes que ir hasta la facultad, tienes que pasar por todo esto de poner tu huellita y cosas así. Eso es lo que tenemos. Eh, Eso, ¿no? En Católica, que tienen la democracia digital, digamos, ahí clara, por así decirlo, o a la mano, eso, es sorprendente que en muchas facultades o algunas no hayan pasado como que su valla, ¿no? La del tercio, ¿no? La del 33%, etcétera. Entonces es como que conversando igual con gente católica, más o menos me explican, ¿no? Que esta idea de que en verdad lo que está viviendo, por ejemplo, esa universidad es que, claro, no hay agrupaciones políticas, ¿no? O sea, de alguna forma hay un sector que sí es como, que tiene como historia política, Ujú. ¿sí? Pero es un sector muy pequeño, ¿no? Es un sector, digamos, ya como tradicional hasta cierto punto. Luego hay como que agrupaciones independientes que se van formando, pero eso dependiendo de la elección. Entonces, claro, imagínate, el caso de una universidad que digamos que pensar que es una universidad que tiene miembros pensantes y que pueden participar tan fácil, ¿no? En unas elecciones a un solo clic de distancia y que en este caso, ojalá que no se me vengan encima, pero claro, que no voten. Ya nos faltaba una funa. Claro, que no voten. Claro, me parece como una muestra simbólica de lo que significaría eso, ¿no? Una democracia en otros O aspectos, sea, tú ¿no? entonces, a ver, si hasta donde Pensando voy en distritos y así. entendiendo, doctor Zabaleta, ¿tú crees que si implementamos una democracia digital, sencillamente la gente le llegaría al nabo todo? O sea, sería como que, ya, ahí está. Es que, claro, yo lo que estoy diciendo desde un inicio es que, claro, la democracia no solamente se muestra en las votaciones Ujú, para elección de candidatos o de representantes. ujú. Así no es la democracia, digamos, como la quiero entender en este sentido, ¿no? Ya. O sea, digamos, la posibilidad de que sea digital o no, ahorita más que todo a mí me preocupa, es el fraude. Más que Ah, si es que no. la gente va a votar, la Eso verdad. sí. O sea, más que eso, el fraude es lo que, digamos. Bueno, se eso. aparece gente que está muerta y vota. O sea, yo creo que... Yo había visto que en la última elección, o no sé si fue, creo que fue la de alcalde, en un distrito no, miento, fue en Estados Unidos. Que ahí sí hay unas especie de cabinas donde tú te metes, pues, y ahí metes tu ficha, ¿no? Y tienes que votar, pues, ¿no? Por uno u otro candidato. Había un caso de una cabina que tú marcabas por un candidato y se marcaba el otro. ¿Ah, sí? Y marcabas por el otro y se marcaba ese. O sea, era como que estaba ya preprogramada. Seteada.
Sí, estaba preparado. ¿Eso para que dónde, sea dónde? eso. Lo escuché en Estados Unidos, era el ex de Estados Unidos. Ah, bueno. Entonces, y había una denuncia, ¿no? Decía, mira esta huevada. Y mira, presionas acá y se marca el otro. Presionas al otro y se marca ese, ¿no? Entonces había como que una jugada medio pendejiza ahí. O sea, yo entiendo, digamos, el margen de error en el sentido de que... O sea, al fin y al cabo, sí. Yo sí sé en caso de Estados Unidos que, claro... en específico, ahorita no recuerdo, pero hay una película que justamente tiene que ver con eso. Tiene que ver que en un estado en específico... O no sé si en verdad, si en un condado en específico, O he visto un pasó tráiler, esto. No, pasó eso. O sea, no, es una película basada en hechos reales. Ah, ya, Que ya. pasó que, digamos, la gente se estaba quejando que su voto salió diferente al que había había marcado, emitido. algo así. Sí, sí, sí. Pero, o sea, Pero tú te imaginas las cosas que pasarían en este país con ese tipo de cosas, No, con ese tipo de olvídate. votaciones. No hay forma. Es que también tiene Man, que... es capaz de ver un loco hacer correr Doom esa A máquina. ver, es que tiene que haber también educación cívica en ese sentido, ¿no? O sea, de saber que la gente tiene que participar activamente y que esta participación activa representa realmente un porcentaje significativo de lo que va a ocurrir a posterior, ¿no? Parte de la legitimidad de elegir a una autoridad, parte de eso. Ahora, el tema con la ciudadanía digital es que justamente es todo lo opuesto. O sea, no hay educación en la ciudadanía digital. Ha sido creada prácticamente a trompicones sobre la marcha y esto genera una serie de vacíos pues, que tenemos ahí. Con el caso Católica, puntualmente, que mencionas, yo creo que va un poco más allá de únicamente el tema de que sea digital o de que esté ahí nomás la posibilidad. Tiene que ver, me parece, intuyo, hipótesis personales, con desconocimiento o falta de representatividad. O sea, si es que a mí no me interesan los candidatos que están participando, no me interesa, o sea, quién es el que va a representarme, ¿para qué voy a votar? O sea, o lo toman como de manera quizás no tan importante, ¿no? Pero mira, por ejemplo... no, espera. ¿Qué estás diciendo? Lo que pasa es que estás diciendo, igual estás describiendo un panorama político. Sí, pues por eso. O sea, el no involucrarte en determinados procesos también te hace tomar una imagen y una decisión, ¿no? Sí, pero digamos, es que más bien, digamos, una cosa es ser contestatario y ir a anular tu voto, cosas así, y otra cosa es que no te importe nada, ¿no? O deberíamos hacerle encuestas a quienes no votaron, de por qué no votaron, ¿no? Sin embargo, yo estoy dando un caso de eso, de una universidad privada, pequeña de alguna forma, que es una muestra que podría ser un distrito, podríamos evaluar un distrito, pero en ese sentido, ¿no? O sea, entender de por qué hay una apatía en ese sentido. O sea, pero en Ay, este espera. caso es una universidad. O Kevin, sea, no, Kevin. no estamos hablando de Lima, de la representación de Lima y que no hay una oferta buena. No, es una universidad. pero O sea, la gente está cerca a ti, es gente de tu edad. Son chicos, ¿no? Pero es que no les interesa, pues esa igual. carajo. Pero ¿por qué? Es que hay un tema de la participación, incluso de elegir representantes que no les compete o sienten que nada va a cambiar o que nada se puede hacer o que el poder de repente lo tienen otro. Entonces dicen, ¿para qué? Entonces, en ese para qué se genera una onda expansiva de gente que dice, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a elegir si lo mismo va a ser? Pero ahorita le estás cambiando un poco, ¿no? Porque hace rato estabas diciendo de que no Peleen, se estamos siente. vistos, peleen. Es que No, hace no rato, estoy hace peleando, rato no está estoy diciendo, hace rato está diciendo que no se sienten identificados con la propuesta que hay. Porque claro, o sea, si tú te sientes más o menos identificado con alguna propuesta, más o menos por ahí te interesa averiguar un poco más y comparar y llegar a un análisis. Yo no creo que se llegue al análisis, concretamente. Claro, no, pero o sea, O sea, sí creería, o sea, que los que participaron lo hicieron concienzudamente. No, claro, pues, Ujú. ¿no? No, pero más bien es entender de que el sujeto que, digamos, no está postulando siente interés o desinterés. Yo diría desinterés. Porque una cosa es desinterés, otra cosa, otra cosa es desconocimiento total. Desinterés y desconocimiento. No, yo pero creo que es dale, son dos cosas diferentes. Yo creo que desconocimiento. Ah, mira, porque eso es grave igual, o sea, es más grave porque el desinterés, o mejor dicho, el rechazo, es algo positivo en una cultura política. O sea, tú puedes rechazar ciertas medidas políticas y Claro, te, o sea, te posiciona. puedes movilizar una campaña, por ejemplo, para el voto en blanco. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, pero en este caso yo creo que pasa plenamente por el desinterés. O sea, yo sí siento, o sea, que hay una idea muy expandida, y no me refiero solamente a católica, sino en general, de que estamos en una generación más crítica, que participa y demás. No creo, sinceramente. Creo que estamos más bien en una generación totalmente llana, que se suma a opiniones masivas y que cuando llega la hora de tomar decisiones, lo único que hace es pasarse la pelota. O sea, no creo que sea
necesariamente más participativa, sí, detrás de las redes, tecleando, comentando, escudados en el anonimato, o detrás de un avatar. Claro, es que yo creo que la Ya red hablamos, social, Pablito sobre todo la Lobayarri. red social, digamos, lo que hace es influenciar. Indirectamente influencia en la, digamos, en la forma en que tú te manifiestas en la misma red. Por ejemplo, hubo un tiempo, no sé si ahorita lo seguirán haciendo, es que reproducen los debates del Congreso en redes sociales. Sí. Entonces, yo recuerdo que en ese momento, hace tiempo cuando, digamos, las veía constantemente, yo decía que más bien la Facebook no era el espacio para que transmitan en vivo un plenario del Congreso. ¿Por qué? Porque de alguna forma en redes sociales, digamos, alguien que está navegando, por así decirlo, viene con el mood o viene con con ese, digamos, este esquema, ¿no? De forma de pensar, etcétera, que puede ser puede ser de alegría o puede ser de cólera. Y claro, tú te cruzas con esta cuestión del debate congresal y claro, lees puros insultos y de repente te da ganas de insultar. Entonces, de alguna forma, claro, Zabaleta eligió la es, violencia. es de alguna forma la plataforma misma y el público, digamos, que está ahí condicionada, hasta cierto punto igual también puede estar gente externa, gente pagada, por así decirlo, ¿no? Este tipo de gente, ¿no? Que son como criaderos, ¿no? Donde Granjas de bots. ajá, donde Sí. tuitean y cosas así. Claro, entonces hay esa influencia que, digamos, descarta, ¿no? Que esto sea una democracia de verdad o que sea, digamos, una posibilidad para el diálogo. O sea, en resumen eso, ¿no? Red social o Facebook, por ejemplo, así, una sesión parlamentaria en vivo, no es algo, no es una manifestación de eso, ¿no? De posición política, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo creo que ya terminaron de conversar ustedes dos, así que palabras finales, por favor. Ya, mira lo que has hecho con tu plata, lo has hecho pelear acá a estos señores. Palabras finales, Zabaleta. 2, 3 palabras nomás, por favor. ¿Seguro? Seguro. Em, Vas a caer. no, a ver, lo que pasa es que justo uno de los libros que había Oye, breve, pero recomendado. tengo que ir al concierto. Ya, dile, Mira, dile, dile, mira, dile, dile, caricatura, dile. mira lo que... Ya, después les cuento por qué. Ya, palabras finales, por favor, señor Zabaleta. Ok, bueno, digamos, lo único que haría es redondear las ideas que he estado teniendo, ¿no? De que las elecciones en sí mismas no son un trasfondo o no complementan o no es la democracia en sí. Listo, O democracia sea, yo digital no creo sirve. que, Listo. o sea, yo creo que la democracia, digamos, estaría en los focos de organización, en los focos de consenso, desde los más pequeños, ¿no? Hasta los más grandes, por así decirlo. Lo que nosotros tenemos en Perú es una desigualdad, ¿no? Entre políticos y ciudadanos. De hecho, el político, eso, tiene un poder muy grande, ¿sí? Y también tiene un poder, de alguna forma, no sabría cómo llamarlo, pero creo que en un ejemplo nos puede dar muy bien el caso, ¿no? No recuerdo quién lo decía, ¿sí? ¿Quién escribió en La República como el zorro de abajo? No recuerdo. No. Ay, se me fue el nombre. Lo que pasa es que estaba esta cuestión, ¿no? De cómo entender la representatividad o la representación, por ejemplo, en Lima, cuando tenemos un grupo de congresistas en específico, ¿sí? Pero, por ejemplo, no tenemos como estas cuestiones de los límites, no recuerdo, perdón, el término exacto, pero es como decirte, ya, vuelvo a lo mismo. Lima tiene un número de congresistas, pero este número de congresistas son congresistas de todo Lima. Esto tiene una desventaja sobre todo. ¿Por qué? Porque se puede decir que el congresista A y el congresista C de alguna forma tendrían que representar desde la punta superior de Lima hasta la punta inferior, cuando esto no sucede, ¿no? Entonces, lo que nos faltaría, por ejemplo, en Lima, una medida, digamos, básica, es que eso, ¿no? Que haya como círculos, o no recuerdo cómo se llama, como estos circuitos electorales, donde, claro, haya la necesidad de que sea una ciudad tan grande como Lima, que sus representantes estén mejor, digamos, señalizados, vale decir, ¿no? Entonces eso, ¿no? Por ejemplo, con un caso en específico, vemos cómo
tenemos esta distancia muy grande con nuestros sujetos representantes, ¿no? Entonces, estamos en una sociedad que tiene esto, que tiene una distancia muy grande, ¿sí? No solamente numérica, porque 130 congresistas es poco, ¿no? Tenemos una distancia numérica de las posibilidades que podría haber de hacer política eso, ¿no? En Lima en general, en regiones en general. Tenemos regiones que tienen 2 congresistas y te imaginas qué es eso, ¿no? Te imaginas qué distante puede ser un congresista Claro, no tienen de Madre de representatividad, Dios, pues. ¿no? Mm. Etcétera. Entonces, yo creo que eso, ¿no? Tenemos, digamos, una base mal hecha, que, bueno, el autor que estaba mencionando hace rato es Sinesio López, perdón. Él es el que daba esa idea, ¿no? El de la necesidad de que haya una relación más directa con el representado, ¿no? Entonces eso, yo creo que el Internet ha venido más bien a empeorar las cosas, más o menos a desordenar ciertas otras, a alzar ciertos egos o ciertas broncas. Yo creo que eso, Internet nos ha dado... Nos ha llenado de doteros, weón. Ha visibilizado Van las a ser brechas que capaces de tenemos, ser o presidente sea- del Padre Domingo. Mira, no solamente visibilizado, sino yo creo que agudizado hasta cierto punto. Claro, visibilizado y ensanchado todavía más, ¿no? Una serie de brechas. Y aquí yo entro a tallar con un concepto final, ¿no? Educación mediática, nuevamente. Y si la hay todavía, o si se pretende establecer una educación en medios, sigue siendo un privilegio aquí en el Perú. No es una cuestión masiva. Espero que en algún momento podamos educarnos en medios porque eso generaría también ciudadanía digital y esa ciudadanía digital es la que nos llevaría también a participar activamente, ¿no? En una serie de procesos que pueden ser considerados democráticos. Así es, amigo mecenas. Lamentablemente, democracia digital, no estamos preparados a botar tu plata. Pero, no, mentira. Hemos tratado de responder tu duda, así que nos veremos en una siguiente ocasión cuando renueves tu membresía. Chao, 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 chao.